Karl Marx. Un nombre que muchos odian, mientras que otros prefieren no mencionar. Un nombre que ha sobrevivido y ha encontrado relevancia en sociedades que no vivió para conocer, marcando el pensamiento moderno con una intensidad casi mística, y hoy verán cuán místico fue su pensamiento. No se puede negar que su filosofía moldeó el mundo moderno, trayendo liberación para algunos y sirviendo de fundamento para regímenes totalitarios para otros. Para entender la complejidad de Marx, debemos mirar más allá de sus textos más célebres y adentrarnos en el laberinto de influencias que moldearon su visión del mundo. Esto no será fácil, pero les aseguro que cambiará su perspectiva y traerá contribuciones significativas. Saludos a todos si están interesados en religión, alquimia, cábala, filosofía o la historia del ocultismo, asegúrense de suscribirse aquí en Camino Etéreo. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que hago en mi canal. Marx nació en 1818 en Treveris, una pequeña ciudad del Reino de Prusia. Su mundo estaba en transformación, y él sabía que no sería solo otra figura atrapada en su tiempo, que sobreviviría más allá de las transformaciones, sino que las necesitaría para ampliar su discurso. El iluminismo, que iniciaba una nueva exploración amarga por la razón y estaba determinado al progreso, competía con las fuerzas remanentes de la religión ortodoxa y del romanticismo, que clamaban por una espiritualidad y emocionalidad renovadas. La Europa estaba llena de inquietud, y este ambiente fermentó ideas revolucionarias, pero también una constante búsqueda por lo trascendente. Dos caminos podían ser recorridos, y eran diametralmente opuestos. No hay un ambiente más fértil para un joven con ideas que revolucionaron el mundo. Desde joven, Marx demostró una avidez por el conocimiento y un escepticismo notable. Sus años en la Universidad de Bonn y en la Universidad de Berlín fueron marcados por su involucramiento con los jóvenes hegelianos, un grupo de pensadores que reinterpretaba el trabajo de Georg Wilhelm Friedrich Hegel de manera radical. Esta manera radical no estaba en la interpretación más pura de su trabajo, sino en la negación de lo que la gente entendía como un pensamiento típico de Hegel. Y anoten este nombre, será importante durante nuestra jornada. Pero, para aquellos que no lo conocen, sepan que fue un filósofo cuya influencia sobre Marx fue tan fundamental como controvertida, generando una ansiedad que acabó estallando años más tarde, en la figura de un hombre que tenía una completa insatisfacción con la sociedad, a través de la observación de las relaciones entre diferentes activos sociales. Por eso, para entender a Marx, debemos comenzar con Hegel. Hegel veía el mundo como un proceso dialéctico, un movimiento constante entre opuestos líquidos que se solidifican en algo superior. Creía que la historia era el despliegue del espíritu absoluto, una entidad casi divina que buscaba autocomprensión a través del progreso humano. Aquí hay una conexión curiosa y poco discutida. Hegel fue profundamente influenciado por el hermetismo, una tradición esotérica que enfatiza la unidad de lo divino y lo humano, el microcosmos reflejando el macrocosmos. También es aquí donde notarán que no hay conexión gratuita en el mecanismo filosófico de Marx. Todo lo que hizo fue heredado del hermetismo, que fue un aporte imagético para las ideas de Hegel, que a su vez lo influyó en su visión de las relaciones sociales. Si no están satisfechos con las conexiones hechas, presten atención a lo que diré a continuación. Uno de los nombres más asociados a Hegel es el de Jakob Böhme, un místico alemán cuyas ideas sobre la interacción entre luz y oscuridad, bien y mal, influyeron en la forma de tejer las relaciones entre opuestos. Jakob fue tan influyente que también permitió, años más tarde, el desarrollo de una tradición filosófica que une lo oculto al ideologismo. Pero cuando Marx, volviendo al foco del video, se encontró con esta herencia, no la abrazó de inmediato. Aprendió, por supuesto, pero su decisión fue buscar algo más sólido, terrenal y conectado con la sociedad. Se propuso demoler sus bases idealistas, sustituyéndolas por una estructura materialista. Marx veía en Hegel un gigante, pero un gigante de pies de barro. Invertir a Hegel. Fue así como describió su misión. Lo que un gran discípulo debería aspirar no es seguir los pasos de su mentor intelectual, sino subvertir sus enseñanzas y ampliar aún más su marca sobre los pasos de su ídolo. Para Marx, el espíritu absoluto no existía, esa unidad que integraba las cosas líquidas. Lo que existía era el mundo material, palpable,
movido por relaciones de producción y fuerzas económicas. Esta transición del idealismo dialéctico al materialismo dialéctico fue la gran ruptura que definió su pensamiento, y así, como alguien que entendía la realidad, sin alejarse del pensamiento filosófico, Marx estaba permitiendo que el pensamiento dialéctico migrara hacia una realidad más palpable, lo que le permitiría ampliar su discurso y buscar soluciones reales. El materialismo dialéctico permitiría que el hombre comprendiera su relación, cuán cíclico es el mundo al que pertenece y qué herramientas podría usar para superar su realidad material. Sin embargo, este rechazo de Marx al espiritualismo no surgió del azar. El siglo XIX estuvo marcado por una ambivalencia hacia lo oculto. Mientras movimientos como el espiritismo y la teosofía ganaban fuerza, la ciencia avanzaba rápidamente, prometiendo desmitificar el universo. Marx estaba firmemente del lado de la ciencia, pero también era un hombre de su época, influenciado por las narrativas y mitos que permeaban el pensamiento victoriano, y ellos usarían mucho del mito para explicar el mundo que él consideraba real. Marx, como notarán a continuación, se distancia clásicamente de la imagen del progresista que niega lo espiritual, convirtiéndose en el científico que, atrapado en su época, se convierte en rehén de las creencias adyacentes, sin poder negar completamente lo que era esencial para ese siglo. Un ejemplo intrigante de esta ambigüedad aparece en el uso que Marx hace del lenguaje en El Capital. Utiliza vampiros, colocándolos succionando la sangre de los trabajadores, revelando no solo su crítica al capitalismo, sino también una determinante sensibilidad gótica que permea la literatura del período. Esto podría ser solo un recurso literario, pero también apunta a un subconsciente cultural moldeado por el simbolismo del bien y del mal, tan central en las tradiciones esotéricas. Marx no adoptaba el estilo por el estilo, y su contribución al pensamiento moderno deja eso evidente. Él es lo que muchos llamarán alguien que vivió fuera de su época, cuyo pensamiento podría moldear futuras generaciones de forma aún más impactante, si sus producciones fueran propuestas en eras distintas. Pero lo curioso es que Marx no estaba condensado en su literatura. Tenía un empeño didáctico, así que si Marx era alguien espiritual en algún nivel, eso debería estar expresado en algo con menos rigor educativo. Entonces, permítanme analizar la infancia de Marx. Allí encontramos elementos que pueden haber cambiado su escepticismo hacia lo espiritual, lo que anticipa su contribución materialista y sus ambiciones. Su padre, Heinrich Marx, era judío, pero se convirtió al protestantismo para evitar las restricciones impuestas a los judíos en Prusia. Este pragmatismo religioso puede haber dejado en Marx la impresión de que la fe era, en el mejor de los casos, una convención social y, en el peor, una forma de opresión. Si la fe podía ser alterada de forma tan fácil, y si podía ser un escudo para los males, ¿cuál sería su valor real para los hombres? Si la geografía podía ejercer una fuerte influencia sobre la creencia, ¿cuál sería el impacto de la sociedad y de la espiritualidad sobre el hombre? Estas preguntas acabaron creando un vacío de expectativas, porque las respuestas no llegaron, pero los ejemplos que veía en casa eran contundentes y no podían ser negados. Aún así, no podemos ignorar la curiosidad intelectual que permea el ambiente en el que Marx creció. La Prusia del siglo XIX era un caldero de ideas, donde el iluminismo y el romanticismo se encontraban en tensiones creativas y no solo ideológicas, como afirmé inicialmente. De un lado, había la exaltación de la razón, del otro, el deseo por trascendencia. Era imposible no ser influenciado por estas fuerzas contradictorias, y Marx, aunque las rechazó, llevó algo de ellas en su filosofía. Siempre somos figuras de nuestra era, y vivimos en extrema conexión con quienes somos ante la sociedad que nos moldea. Un gran estudioso de Marx una vez me confidenció que él poseía una biblioteca vasta y ecléctica, conteniendo desde clásicos de la economía política hasta obras de misticismo. Es posible que haya leído autores como Johann Gottlieb Fichte e incluso textos esotéricos populares en la época, como los de Eliphas Levi, pero su enfoque siempre fue crítico. Para él, el valor de estas obras estaba en su capacidad de revelar las condiciones materiales que producían tales ideas, y no en ninguna verdad espiritual que pudieran contener. Nuevamente, como han percibido, Marx no quería entretener audiencias. Su creencia era que estaba librando una batalla materialista.
Así, vemos que el camino que llevó a Marx a convertirse en uno de los pensadores más influyentes de la historia fue, paradójicamente, pavimentado por ideas que buscaba destruir. Heredó de Hegel una visión dialéctica de la historia, pero rechazó su espiritualidad. Creció en un mundo repleto de narrativas esotéricas, pero vio en ellas solo una máscara para la explotación económica. Esta tensión entre aceptación y rechazo es lo que hace a Marx una figura tan curiosa. Estaba profundamente enraizado en su tiempo, pero también lo trascendió, y a lo largo de su vida nos dejó una literatura que aún es explorada. Una crítica feroz al mundo material, expresada en un lenguaje que, irónicamente, utilizaba, a veces, el misticismo que tanto despreciaba. Marx, como el pensador que conocemos, no nació negando su época, y su filosofía, aunque radicalmente materialista, fue moldeada por fuerzas culturales, intelectuales e incluso espirituales. Hegel, Böhme y las narrativas esotéricas del siglo XIX fueron aportando solidez al pensamiento que buscaba, sobre todo, revelar las fuerzas materiales que mueven el mundo. Y ahora, con este panorama, podemos sumergirnos aún más en su relación con el hermetismo y los misterios que rodean su trabajo. Pero recuerden que, hasta aquí, no estamos especulando nada. De cierto modo, todo lo que hemos explorado está comprobado o tiene grandes posibilidades de ser real, considerando contextos e inspiraciones de la época. Pero, si queremos entender cómo el pensamiento hermético ayudó en la proliferación del pensamiento filosófico que acabaría revelando el pensamiento marxista, necesitamos regresar brevemente a Hegel, la figura monumental que influyó profundamente en el joven filósofo. Georg Wilhelm Friedrich Hegel nació en 1770. Su gran nombre solo es superado por su contribución en vida. Es considerado hasta el día de hoy como el pensador que unificó, en su filosofía, tradiciones de pensamiento clásico, religioso y esotérico. Representaba el auge del idealismo alemán, pero sus ideas no se limitaban a abstracciones metafísicas. Bebían de fuentes menos obvias, como el hermetismo, la alchemia y el neoplatonismo. Imagina, sin embargo, cuán profundamente influyente se volvería para las tradiciones esotéricas en el futuro y cuán inusual fue su influencia para el materialismo de Marx. Esto es algo que, seguramente, no enseñan en la escuela. Pero esta lección aquí es gratuita. Pero, como vieron antes, Hegel tampoco surgió del azar. Comprendió bien el hermetismo y, a través de él, amplió su alcance. ¿Pero qué es exactamente el hermetismo? Esta tradición, que está expresada en los textos atribuidos a Hermes Trismegisto, combina elementos de la filosofía griega, egipcia y judeocristiana. Es un caldero antiguo y preservado por innumerables civilizaciones, y por eso se enfoca integralmente en la idea de que el microcosmos, es decir, el humano, refleja el macrocosmos, que sería el universo. Pero el hermetismo propone otras cosas, que el conocimiento oculto puede llevar a la iluminación. Esta visión influyó en místicos y filósofos renacentistas como Giordano Bruno y Marsilio Ficino, cuyas obras llegaron a Europa Central y moldearon corrientes filosóficas subsecuentes. Hegel fue profundamente influenciado por estos conceptos, aunque los reinterpretó dentro de su propio sistema dialéctico. Vio el universo como una interacción dinámica de opuestos que se resuelven en una síntesis superior, un proceso que llamó dialéctica. Fue de él que Marx tomó prestado el concepto, cuando buscó seguir sus pasos y reinterpretar el proceso dentro de su propio sistema. Este enfoque se conecta al pensamiento hermético, que también enfatiza la unidad de los contrarios y el proceso de transformación, una idea también presente en la alchemia. El vínculo de Hegel con tradiciones místicas es normalmente subestimado, pero estudiosos como Alexander McGee destacan cómo incorporó elementos de cabala, neoplatonismo y alchemia en su sistema filosófico. Por ejemplo, la noción de que la divinidad es incompleta sin la realización de la autoconciencia humana remonta a especulaciones teosóficas de Jacob Böhme, un místico alemán cuyas ideas fueron fundamentales para Hegel, lo que demuestra también que grandes ideas son ampliadas por grandes pensadores y que, en la mayoría de los casos, los creadores de grandes constelaciones que explican el mundo solo contribuyen con una parte de la totalidad. El hombre siempre está limitado por la sociedad que conoce y por la efemeridad de la vida. Es muy difícil especular cómo se comportará el mundo dentro de 200 años. Entonces, le corresponde al hombre
apropiarse de trabajos inacabados y contribuir con nuevas concepciones ante la realidad presente. Boehme, que vino antes, creía que la creación era un proceso de separación y reunificación, donde la luz y las tinieblas coexisten y se complementan. Dentro de su pensamiento, es posible comprender el mal no como una ausencia de bien, sino como una fuerza activa necesaria para que el bien se realizara plenamente. Esta visión influyó en la manera en que Hegel concibió la historia como un drama cósmico, en el que el espíritu busca su propia realización a través de conflictos y reconciliaciones. Para intentar superar la mortalidad del cuerpo, estos pensadores estaban interesados en ideas que explicaran la realidad de manera globalizada, sin la intervención del tiempo. No se dieron cuenta, sin embargo, de que la propia razón estaba limitada. Por ejemplo, cuando la filosofía hegeliana postuló que la realidad es un sistema de correspondencias, estaba creando paralelos claros e incuestionables con la alquimia. En la alquimia, cada elemento está interconectado por un sistema simbólico que refleja la estructura oculta del universo. Hegel, reconociendo la importancia de esto, veía la historia y la cultura como expresiones de un mismo proceso dialéctico, en el que el desarrollo humano refleja un orden cósmico mayor. Pero Hegel no era solo un filósofo que buscaba razones metafísicas. También reconocía el papel de la práctica humana en la realización del espíritu absoluto. Esta énfasis en la práctica es otro punto de contacto con la alquimia, que combina especulación teórica con experimentación práctica. En su contribución literaria, encontramos la sugerencia de que lo divino puede encontrarse en los actos cotidianos, una idea que tomó forma cuando Hegel describió la autoconsciencia. A pesar de todas estas influencias místicas, también era profundamente racionalista. Buscaba integrar lo esotérico y lo racional, reconciliando tradiciones antiguas con los avances intelectuales de su época. Esto lo convertía en una figura compleja, difícil de categorizar. No es de sorprender, entonces, que haya sido una inspiración y un desafío para Marx. Para él, lidiando con esta contribución bifurcada de Hegel, se convirtió en un maestro y un adversario. Aunque reconocía el poder de la dialéctica hegeliana, rechazaba su base idealista. El espíritu, que Hegel veía como motor de la historia, necesitaba ser sustituido por algo concreto: las relaciones materiales de producción. Decía que encontró a Hegel en el lugar correcto, pero en la forma equivocada. Lo puso de pie nuevamente, sustituyendo la dialéctica idealista por la dialéctica materialista. Entonces, Marx no quería necesariamente corregir a Hegel o denunciarlo como un farsante. Quería enaltecer su trabajo, pero revelando que se equivocó en la dirección a pesar de haber apuntado al blanco correcto. Dado que tenía tanta admiración por Hegel, alguien influenciado por el esoterismo, no es raro que empecemos a cuestionar hasta qué punto Marx, de hecho, rechazó el misticismo de su mentor. Aquí entramos en terreno nebuloso. Aunque Marx criticó vehementemente la religión y el idealismo, heredó de Hegel una sensibilidad dialéctica que, paradójicamente, puede rastrearse hasta tradiciones esotéricas. Por ejemplo, la manera en que Marx describe el capitalismo en El Capital, como un sistema casi mágico que transforma el trabajo humano en mercancías fetichizadas, parece un trabajo hermético, incluso si se utiliza de forma irónica. La ironía, de hecho, no surge aquí para negar nada, solo para mejorar la comunicación social. Otra curiosidad es la visión de Marx sobre la historia. Para Hegel, la historia era el despliegue del espíritu, mientras que para Marx era el resultado de las luchas de clases y de las condiciones materiales. Pero ambos comparten una visión teleológica, donde la historia tiene un propósito final. Para Hegel, la autoconsciencia absoluta. Para Marx, una sociedad sin clases. Esta noción de un fin de la historia remonta a la tradición apocalíptica, una forma de pensamiento profundamente defendida en el misticismo occidental. Porque al fin y al cabo tendríamos el fin. ¿Cuál es la conclusión de la historia si no existe un autor? ¿Sería este autor Dios? Y aún así, ¿sería justo llamar a Marx un pensador con influencias herméticas? Probablemente no. Era, ante todo, un crítico del ideologismo y un proponente del materialismo, para quien el misticismo era una forma de ocultar las verdaderas fuerzas que moldean la sociedad. Pero las raíces esotéricas de Hegel
y la manera en que estas ideas fueron adaptadas por Marx sugieren que el vínculo entre lo material y lo espiritual es más complicado de lo que parece a primera vista. Mirando hacia atrás, podemos ver que el trabajo de Hegel fue un punto de inflexión. Incorporó el legado del hermetismo y del misticismo, pero lo reinterpretó para crear una filosofía que abordaba tanto lo trascendente como lo histórico. Marx, esperando su turno, transformó esta filosofía manteniendo la estructura dialéctica, pero despojándola de su contenido espiritual. Entonces, lo más coherente y seguro es decir que Hegel sirvió como un puente seguro entre lo esotérico y lo material, entre el misticismo y el marxismo. Mostró cómo las ideas pueden ser transformadas y reutilizadas, adaptadas a las necesidades de diferentes tiempos y contextos. Al explorar la transición de Karl Marx hacia el materialismo dialéctico, encontramos un momento importante en el que rompe con lo que consideraba los delirios místicos de sus predecesores. Este rechazo, desafortunadamente, no fue solo filosófico. Quería erradicar esta engañosa ilusión, incluso si utilizó el marco filosófico para postular su negación. Cuando estaba listo para propiciar esta ruptura, comprendió que la alteración necesitaba ser también política, reflejando su compromiso en desmitificar las fuerzas materiales que mueven la historia. Marx, en su misión, comenzó a articular sus ideas durante su asociación con los jóvenes hegelianos, un grupo de intelectuales que buscaban subvertir la filosofía de su mentor y usarla para cuestionar la religión, la política y la sociedad de su época. Pero mientras otros miembros del grupo, como Ludwig Feuerbach, permanecían enraizados en una crítica idealista de la religión, Marx rápidamente se alejó de este enfoque, considerándolo inadecuado para enfrentar las realidades concretas del mundo. Su necesidad era la urgencia social. Todo lo que el hombre tocaba era palpable. El conjunto de reglas espirituales podía influir en las reglas morales, que acaban influyendo en la sociedad. Pero él no entendía el valor real de esto. Si todo es manipulación, ¿qué está escondido a través de la fe, de la espiritualidad, de las grandes motivaciones ecuménicas? Una relación de poder, sea de las grandes corporaciones religiosas o de las relaciones económicas de poder. Un hito de esta ruptura es el famoso texto de Marx, La Introducción a la Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel, publicado en 1844. Es en este texto donde Marx presenta la célebre frase «La religión es el opio del pueblo». Muchos interpretan esta declaración como una simple condena de la fe, pero su análisis es más complejo. Marx ve la religión como una ilusión, además de una respuesta a las condiciones materiales de opresión. Argumenta que, aunque la religión ofrece consuelo en un mundo cruel, también perpetúa la pasividad y la resignación, desviando la atención de las causas reales del sufrimiento humano, las desigualdades económicas y sociales. Con la religión, el pueblo se distanciaba de sus ataduras y aceptaba la vida como mero observador de los deseos divinos, lo que permitía que quedara atrapado dentro del ciclo vicioso de control de las masas. Este razonamiento se convirtió en parte importante del ecosistema filosófico de Marx. Sin él, es imposible entender por qué Marx rechazó el cristianismo, pero también cualquier tipo de espiritualidad o misticismo. Veía estas prácticas como ideologías, sistemas de creencias que enmascaraban las condiciones reales de explotación. El verdadero motor de la historia no era el espíritu, como propuso Hegel, ni la búsqueda de lo trascendente, como sugieren los místicos, sino las luchas materiales entre clases sociales. No estaba diciendo que las personas que vinieron antes que él no tenían impulsos moralmente elevados, pero acabaron contribuyendo a una narrativa de explotación a través de un comportamiento resignado que todo acepta. Esta crítica también se extendía al ocultismo y a las tradiciones esotéricas. Aunque no hay evidencia de que Marx se haya involucrado directamente con el hermetismo u otros movimientos ocultistas de su época, ciertamente conocía estas tradiciones. Eran parte del contexto intelectual del siglo XIX, donde el esoterismo coexistió con el avance de la ciencia y el crecimiento del racionalismo. Marx consideraba estas tradiciones como formas de alienación, distracciones de las condiciones concretas que moldeaban la vida humana. Y ellas, como pueden notar, no necesitaban ser apaciguadas, reinterpretadas. Él necesitaba exterminarlas. Un ejemplo claro de este rechazo aparece en su análisis del fetichismo de la mercancía, presentado aún en El Capital.
Marx argumenta que, en el capitalismo, las mercancías adquieren una especie de vida propia, oscureciendo las relaciones de explotación que las producen. Esta idea tiene paralelos curiosos con el pensamiento esotérico, que originalmente atribuye cualidades ocultas a objetos materiales. Pero, mientras el hermetismo busca revelar lo sagrado en lo material, Marx utiliza esta metáfora para criticar cómo el capitalismo deshumaniza y distorsiona la realidad. Cuando el hombre ve solo el valor del producto, olvida el valor productivo, y esto impacta en el oscurecimiento del incentivo justo, del impacto real de su trabajo y de la relación de explotación. Cuanto más apego al material, menos trascendente, pero cuanto más trascendente, menos material. Parece que el hombre, para trascender esta relación, necesita comprender los mecanismos más materiales. Pero, irónicamente, el conocimiento que le permitirá experimentar algo nuevo, pero acorde con la realidad escondida, está expresado en el encuentro trascendente. Para Marx, esto no sería Dios, sino el hombre adentrándose en un ambiente alejado de las manipulaciones esotéricas. La ruptura de Marx con el idealismo fue también una respuesta a las limitaciones que percibía en la filosofía de Hegel. Sabía que la énfasis de Hegel en el espíritu como motor de la historia ignoraba las fuerzas materiales y económicas que moldean la sociedad. Hasta porque, para Hegel, el mundo material no era protagonista en su sistema. Veía el idealismo como una inversión de la realidad, un intento de explicar el mundo a partir de ideas abstractas en lugar de condiciones concretas. Pero el hombre vivía y transpiraba lo concreto, mientras en su interior residía lo subjetivo. Si todas las relaciones son externas, ¿por qué explicaríamos el mundo a través de nuestras constelaciones personales? Este rechazo se manifestó de manera especialmente clara en su colaboración con Friedrich Engels, otro gran pensador marxista. Juntos, desarrollaron el concepto de materialismo histórico, que coloca las relaciones económicas y las fuerzas productivas en el centro del análisis histórico. Este enfoque transformó la dialéctica hegeliana de una vez por todas, que era originalmente una herramienta para explorar ideas y conceptos, en un método para entender los cambios en las condiciones materiales a lo largo del tiempo. Hegel probablemente no habría disfrutado de esto. Después de todo, no hay nada más abominable para un pensador que la utilización de su pensamiento para negar sus propias ideas. Aún así, mientras Marx rechazaba el misticismo, acabó abriendo espacio, incluso sin darse cuenta, para las influencias culturales de su época. El siglo XIX fue un período de gran fascinación por lo sobrenatural y lo esotérico, reflejado en la literatura, el arte, la política y, increíblemente, en la economía. Escritores como Mary Shelley, Edgar Allan Poe y Bram Stoker exploraron temas góticos y sobrenaturales, mientras movimientos como el espiritismo y la teosofía ganaban popularidad, incluso si estaban ocultos de la gran masa europea. Esta sociedad influyó en el estilo de Marx. Al regresar a El Capital, percibiremos que utiliza metáforas góticas e imágenes sobrenaturales para describir el capitalismo. Además de los mencionados vampiros que succionan la sangre de los trabajadores, también habló de espectros que acechan la economía. Estas metáforas capturan la naturaleza alienante y deshumanizante del capitalismo, revelando cómo transforma relaciones humanas en algo casi mágico y aterrador. ¿No es curioso que, para alguien que intentaba alejarse de la subjetividad y lo sobrenatural, lo utilizara de manera constante? Sabemos que Marx tenía interés en subvertir pensamientos enraizados, así que no sería lo más incoherente. Después de todo, utilizó a Hegel para negar las ideas que él defendía. Pero a pesar de estas metáforas, Marx permaneció profundamente escéptico respecto a lo sobrenatural. Su visión del mundo era radicalmente materialista, centrada en explicar la realidad en términos de fuerzas económicas y sociales. Veía el ocultismo y otras formas de espiritualidad como expresiones de alienación, reflejos de un mundo en el que los seres humanos estaban separados de su verdadera naturaleza y de su potencial colectivo. Así, tan rápido como un pase de magia, la idea de Marx se asemeja mucho a lo que el gnosticismo llamará un mundo irreal, manipulado por una criatura oculta. Ustedes seguramente reconocen esto, pero no debo abordar ahora esta conexión. Filósofos marxistas posteriores, como Antonio Gramsci y Georg Lukács, intentaron reintegrar elementos culturales e ideológicos en su análisis, argumentando que la lucha por la hegemonía cultural
era tan importante como los cambios en las fuerzas materiales. Para Marx, estas cuestiones eran secundarias en relación a las condiciones materiales que definen la base de la sociedad. Esta postura materialista de Marx también lo colocó en oposición directa a teorías conspirativas que intentan asociarlo con el ocultismo o la cábala. Aunque estas teorías están ampliamente desacreditadas, continúan circulando en ciertos círculos, a menudo como parte de una agenda política que busca desacreditar el marxismo. Marx, hasta donde sabemos, dejó claro en sus escritos que rechazaba cualquier forma de pensamiento místico o sobrenatural, viéndolos como distracciones de la lucha de clases. Con esto vemos que la transición de Marx hacia el materialismo dialéctico fue tanto un rechazo del idealismo como un repudio a cualquier forma de misticismo. Veía la historia y la sociedad como productos de fuerzas materiales y no de ideas abstractas o influencias sobrenaturales. Pero si hay algo que distingue a El Capital, no es solo su profundidad analítica sobre el capitalismo, sino también su capacidad de invocar imágenes literarias, no necesariamente metafóricas. No es por casualidad que Marx usa palabras como sombra y misterio para describir el capitalismo. Ve el sistema económico como algo que opera casi como un ser vivo, pero sin alma. Una máquina fría e insaciable que consume no solo recursos, sino también la humanidad de quienes participan en ella. Entonces, aquí se vacía el concepto metafórico, que asume una explicación más literal. Esto coloca todos los engranajes sobrenaturales dentro del mismo concepto, explicando cómo la sociedad se mueve a través de la sombra, creando un oscurecimiento visual de lo que realmente está aprisionando a la sociedad. No es la falta de fe o la negación de un conocimiento oculto, sino la búsqueda del hombre por la elevación, mientras se permite ser esclavo. Mientras dobla sus rodillas, no observa que lo encadena. A lo largo de los años, la figura de Karl Marx y sus ideas han estado envueltas en un manto de mitos y teorías conspirativas, a menudo con orígenes oscuros y propósitos políticos bien definidos. Como se mencionó antes, Marx creció en un ambiente marcado por tensiones religiosas y culturales. Su padre, Heinrich Marx, abandonó el judaísmo por razones pragmáticas, convirtiéndose al protestantismo para escapar de las restricciones impuestas a los judíos en Prusia. Karl Marx, por su parte, no mantuvo lazos con el judaísmo o cualquier forma de espiritualidad, adoptando una posición firmemente materialista. Si mantuvo, lo escondió con rigor. Aún así, durante la vida de Marx, Europa estaba inmersa en un fascinio por lo esotérico. Movimientos florecían y había una creciente curiosidad sobre la cábala, un sistema místico judío que prometía revelar los secretos del universo. Muchos críticos de Marx, especialmente aquellos con tendencias antisemitas, intentaron conectar sus ideas a estas tradiciones, a menudo como una forma de desacreditar el marxismo, asociándolo a algo oscuro o amenazante. Esto no tuvo impacto en su mensaje, pero el objetivo era ese. Una de las alegaciones más comunes es que Marx se habría inspirado en la cábala para desarrollar su teoría del materialismo histórico. Esta idea, sin embargo, carece de cualquier base factual. Marx nunca estudió la cábala, y si lo hubiera hecho, probablemente escribiría un tratado utilizando la interpretación que hizo, como hizo con Hegel. No hay evidencias en sus escritos de que haya tenido algún interés en este sistema místico. El origen de estas teorías parece estar ligado a la demonización del marxismo durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Movimientos anticomunistas, especialmente en Europa y en los Estados Unidos, usaban el antisemitismo para atacar a Marx y a otros pensadores de origen judío. Libros como Los Protocolos de los Sabios de Sion, una falsificación ampliamente desacreditada, utilizaban conspiraciones que involucraban a judíos y marxistas para alimentar el miedo y la desconfianza. Otras teorías conspirativas van aún más lejos, asociando a Marx con el franquismo, una secta mística y mesiánica judía del siglo XVIII. Según estas teorías, Marx habría sido un seguidor secreto de Jacob Frank, el líder del movimiento. Pero nuevamente, esta afirmación es aún más absurda que la conexión con la cábala, ya que no hay ninguna evidencia. Incluso cuando conecto su visión de un mundo ampliamente carente y manipulado por organizaciones al demiurgo, no lo hago introduciendo a Marx como defensor de esta cosmología. Sin embargo,
Creo que las relaciones sociales están íntimamente ligadas a esas relaciones seductoras y corruptas de un Dios que cobra impuestos, manipula la realidad y nos mantiene atrapados dentro de roles socialmente definidos. Como he defendido antes, y suelo defender aquí en el canal, el pensamiento filosófico no se crea, se hereda. Nada se crea hoy en día. Después de todo, el hombre no tendría tiempo. Lo que hacemos es reescribir con las letras de otros autores, tratando de capturar su excelencia incluso cuando intentamos contar una historia diferente. A veces, esta niega completamente lo que se ha producido, pero su herencia no puede ser negada. Sin mencionar que, con el conocimiento de la mente que tenemos hoy en día, lo que Marx produjo podría ser una manifestación de un conocimiento ancestral que, mezclado con la sociedad de su época, le permitió fijar nuevos parámetros dentro de la misma estructura filosófica. Para explicar el mundo en un período de expansión fabril, el hombre tendría que adentrarse en los límites laborales, cuando la sociedad parecía explotar con nuevos puestos. Con el trabajo siendo remunerado de manera desigual, el enfoque migró de lo espiritual a lo material. Otros pensadores, utilizando el mismo concepto, en épocas distantes, donde las civilizaciones eran más espiritualizadas, explicaron la sociedad dentro de un marco distinto. Y así, con el paso de las eras, se hacen nuevas introyecciones. Esto solo se convierte en un trabajo de recreación más complejo y de difícil acceso. La idea de que el marxismo puede ser entendido como una forma de apocalipsis secular es, por ejemplo, tan provocadora. Pero esto no es necesariamente una abstracción o una reinterpretación. Mientras Karl Marx rechazaba explícitamente la religión y cualquier concepción espiritual del mundo, su visión de una sociedad sin clases, alcanzada a través de la lucha de clases, encuentra conexión con narrativas de redención y transformación, que a su vez tienen raíces en las tradiciones apocalípticas y mesiánicas. Para entender cómo la sociedad se cierra en la constatación de su realidad, necesitamos entender el apocalipsis en su etimología. Del griego apocalipsis significa revelación. En la tradición judeocristiana, el apocalipsis está asociado al fin de los tiempos, un momento de juicio y renovación en el que el mundo actual es destruido y sustituido por un nuevo orden divino. Esta visión se expresa en el libro del Apocalipsis, en la Biblia, que describe la lucha final entre el bien y el mal y la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero muchos, obviamente, argumentarán que Marx no se estaba acercando a esta visión. Después de todo, esta espera acaba sometiendo al hombre a una pasividad. Pero Marx realmente exploró esos límites. Para Marx, el fin de los tiempos no sería un evento sobrenatural, sino el resultado de la lucha de clases. La revolución proletaria tomaría el lugar del juicio final, y la nueva sociedad comunista sustituiría al reino divino. Esto tal vez revelara dos cosas: un idealismo que no se concreta en la historia y una visión muy irreal de una apaciguación social. De hecho, la sociedad igualitaria como se pretendía aún no se ha concretado, y muchos economistas la consideran técnicamente imposible. Esta es una de las razones que han transformado el pensamiento de Marx en una herramienta en desuso. Pero no se engañen. Este paralelo aún es evidente en la manera en que Marx describe la historia. Él veía el proceso histórico como movido por contradicciones internas, donde cada sistema económico eventualmente da origen a fuerzas que llevan a su destrucción. Así como en el Apocalipsis bíblico, el colapso del viejo mundo es un preludio para el surgimiento de algo nuevo. El capitalismo sería destruido por sus propias contradicciones, abriendo camino a una sociedad sin clases. Pero el capitalismo, aunque un villano de su literatura, aún perdura como un modelo sostenible. Lo que el hombre, sin embargo, ha aprendido desde Marx es que el cambio no ocurrirá en las relaciones, sino en el pensamiento. Lo que nos haría hombres más conscientes de nuestras limitaciones y de las relaciones de poder, que a su vez solo nos permitiría replicar la explotación. Esto también está expresado en el pensamiento de Marx. El hombre se convierte en opresor si logra liberarse de la opresión. Su contribución, sin embargo, es para que las fábricas dejen de recrear relaciones de desigualdad, desequilibrio, donde todos desean liberarse de las ataduras, pero no para cambiar las estructuras, sino para pasar a dominar las masas también. Por eso él llama a esto lucha de clases. Es algo que exigirá dedicación y muchos sacrificios. Asume una dimensión casi épica en el pensamiento marxista. El proletariado,
la clase trabajadora explotada es retratada como el agente de redención histórica. Así como los elegidos en la tradición apocalíptica, el proletariado es llamado a cumplir un destino especial: liberar a la humanidad de la opresión. Este papel mesiánico del proletariado es la gran contribución de Marx, aunque sea reinterpretado en términos materiales e históricos. Él acaba situando las grandes batallas espirituales dentro de un ambiente fabril y colocando en cada individuo la posibilidad de recontar sus propias historias. El apocalipsis dentro del marxismo sobrevive a través de la noción de inevitabilidad. Así como las escrituras religiosas a menudo describen el apocalipsis como un evento inevitable, determinado por la voluntad divina, Marx veía la revolución como un resultado inevitable de las fuerzas materiales de la historia. El capitalismo contenía las semillas de su propia destrucción, y la lucha de clases era el mecanismo por el cual la historia avanzaría hacia su conclusión lógica. Pero entiendan lo siguiente: esto no es una teoría que liga a Marx con el pensamiento judío, sino que simplemente lo sitúa como una figura de su época. Es importante notar que Marx no creía en un determinismo simplista. Él veía la historia como un proceso dialéctico, donde la acción humana es lo que mueve a la sociedad, no las oraciones ni las intenciones más puras. La revolución proletaria no sucedería automáticamente. Exigiría organización, conciencia de clase y acción colectiva. Este elemento humano distingue al marxismo de muchas narrativas religiosas que colocan la redención en manos de una fuerza divina externa. Esto explicaría por qué aún somos esclavos de los mismos modelos económicos y creemos que no podemos superarlos. He escuchado a economistas progresistas decir que creen que el capitalismo no es un modelo ideal, pero les encantaría que alguien recomendara un modelo que fuera mejor. Pero, irónicamente, ¿no sería este el trabajo social más relevante? Independientemente de la posición política, social y religiosa. Buscar modelos que sostengan la individualidad y permitan que el sujeto no sea esclavizado debería ser el componente esencial de cualquier modelo económico. No me refiero siquiera a la visión de una sociedad comunista defendida por Marx, que también tiene paralelos con las utopías religiosas. Dentro del comunismo, las divisiones de clase, la explotación y la alienación serían abolidas, creando una sociedad donde los individuos pudieran realizar plenamente su potencial humano. Esta visión de armonía y realización universal recuerda las descripciones del paraíso en las tradiciones religiosas, aunque Marx colocara esta realización en el plano terrenal y no en el celestial. También recuerda la tierra prometida y la contribución de peregrinación y de la resiliencia de un pueblo que, de alguna forma, luchó para salir de la condición de esclavizados, reconstruyendo una identidad nacional única. Porque el marxismo reconoce que la transición hacia una nueva sociedad estará marcada por conflicto y ruptura. La revolución proletaria, como la describe Marx, es un evento violento, una tormenta que arrasó las antiguas estructuras de poder y abrió camino a algo nuevo. Es interesante observar cómo otros pensadores marxistas exploraron esta dimensión apocalíptica. Walter Benjamin, por ejemplo, utilizó el concepto de redención para describir el papel del materialismo histórico. Él veía la tarea del historiador marxista como una forma de rescatar a los oprimidos del pasado, dándoles voz y significado en un proceso continuo de lucha. Ernst T. Bloch, otro marxista, escribió extensamente sobre la relación entre el marxismo y el mesianismo, argumentando que el impulso utópico del marxismo es esencialmente una forma secular de esperanza religiosa. La larga caminata a través de la historia y las influencias culturales del pensamiento de Karl Marx revela más que una filosofía materialista transformadora. Expone las complejidades de una época marcada por profundas contradicciones y por una lucha constante entre lo racional y lo místico, lo tradicional y lo revolucionario. Al examinar a Marx, sin negar el marxismo, nos enfrentamos a una realidad que superó la economía y la política, tocando cuestiones fundamentales de la experiencia humana, como el poder, la alienación y la búsqueda de significado. Y esto no ha caído en desuso. Después de todo, son áreas aún inexploradas por la sociedad. Desde el principio vimos cómo Marx creció en un mundo impregnado de tensiones filosóficas y culturales. Su negativa a aceptar el idealismo hegeliano y su búsqueda de una explicación materialista para los problemas de la sociedad fueron pasos revolucionarios, pero que también llevaban tradiciones que él buscaba rechazar,
Lo que ocurrió, inevitablemente, fue lo opuesto. Mientras negaba algo, más evidente se volvía en su discurso. Al criticar el capitalismo, Marx exploró imágenes literarias y simbólicas que, aunque usadas irónicamente, capturaron la imaginación de generaciones posteriores y alimentaron tanto la admiración como la sospecha. Es lo que nos permite explorar su literatura más allá de las figuras del lenguaje, tratando de comprender la influencia de la sociedad en su forma de pensar. Una de las cuestiones más intrigantes exploradas a lo largo de este video, en mi humilde opinión, fue la persistencia de las narrativas esotéricas y conspirativas en torno a Marx. Estas teorías, por más infundadas que sean, reflejan algo más profundo sobre cómo las ideas son percibidas y reinterpretadas a lo largo del tiempo. Para sus críticos, el marxismo a menudo asume un carácter casi místico, una amenaza invisible y poderosa que debe ser combatida. Para sus defensores es una promesa de redención, una herramienta para transformar el mundo y liberar a la humanidad. Este dualismo, de cierta manera, coloca a Marx en un lugar singular en la historia del pensamiento. Él, que de cierto modo entendía la realidad del hombre como un juego de dos fuerzas que colisionan, pero que no crean nada más que alienación, acabó convirtiéndose en parte de lo que estudiaba y deseaba combatir. Hoy su nombre está asociado directamente al poder totalitario o al idealismo social. Son dos exponentes distintos. Lo que sabemos es que sus ideas fueron secuestradas, alejadas de sus referentes y utilizadas como un palanque político que permitió atrocidades. Pero no fue el único cuyo discurso fue alterado, convirtiéndose en útil para gobiernos dictatoriales, camuflados de revolucionarios. Lo que Marx, sin embargo, probó después de su muerte es que sus ideas aún permanecen incorruptibles. Los hombres, de hecho, se levantaron ante atrocidades, utilizando incluso lo que él postuló. Como un día hicieron con Hegel, estos hombres utilizaron su obra para manipular a una masa oprimida, mostrando que existe un camino de apaciguación, como hacían los antiguos profetas y los sacerdotes modernos. Este camino no llegará de forma pasiva. Para algunos, será una lucha ideológica, filosófica y social, sin violencia armada, sin agresiones. Para otros, será una batalla espiritual, apocalíptica. Cuanto más dinero donado, más diezmos recogen y más incentivos a los soldados celestiales se permiten. Pero lo que esconden, esos hombres que superaron la realidad a través del sistema económico vigente, es que no desean la paz, la armonía o el equilibrio. Quieren ahora aspirar al centro del poder, sostener las ataduras que un día les fueron impuestas. Y esta relación, donde el oprimido acaba convirtiéndose en opresor, no ocurre lejos de la falsa superación de la realidad. Marx la entiende como una lucha social, no como una lucha anclada en sujetos. El sujeto solo anhela su propia victoria, y atrapado en el sistema que fue solo superado artificialmente, no encuentra otra solución que adaptarse al juego económico. Tendrá dos oportunidades: regresar al lugar de donde salió o ocupar el lugar que tanto anheló. Esto crea un movimiento que pocos perciben, pero muchos pueden medir si analizan la historia. Quizás ustedes no lo noten ahora, y la evolución del pensamiento aún sea un criterio relevante. Pero si ustedes se dieron cuenta, los felicito. Cuanto más emergen, sean trabajadores que se convirtieron en patrones o líderes políticos que se convirtieron en dictadores, menos sociales nos volvemos. Y esto aleja cualquier comprensión realista de una sociedad unida que lucha contra las clases y acaba causando su fin. Y, irónicamente, la religiosidad, el opio para Marx, quizás sea el pegamento que puede unirnos nuevamente, como personas que caminan hacia una misma dirección, buscando equilibrar las cosas. Porque, ustedes vieron aquí mismo, no existe nada que esté extinto en el pensamiento humano. Lo que existe, al final, es lo que queremos y lo que deseamos evitar. Pero el pensamiento, una vez expuesto, nunca se extingue. Migra, encuentra variaciones en el discurso, pero nunca es extinto. Lo que hace de Marx un Hegel para un nuevo Marx,